Veamos otros ejemplos donde vamos a calcular o determinar el momento de una fuerza con respecto a un eje. En este caso el eje es el punto O. Tenemos aquí que este es el punto O, entonces aquí estaría nuestro eje. Ahí estaría en el eje de giro. La fuerza de 20 newtons, aplicada sobre la barra. Pero sucede que la fuerza está aplicada justo en el eje, o sea, no hay distancia entre el eje y la fuerza aplicada. Entonces, en este caso, el momento de la fuerza con respecto a ese punto O tiene que ser igual a 0. Aquí la barra no gira. La barra no va a girar, la barra no tiene rotación. Por lo tanto, entonces el momento es 0. La barra no gira o la fuerza pasa por el eje de giro. La barra no gira, ¿ya? La barra no rota, entonces en este caso el momento es 0. En este otro ejemplo tenemos una fuerza que forma 37 grados con la vertical, la fuerza es de 50 newtons. Por acá estaría nuestro punto O, este sería el eje, aquí estaría el eje de giro, determinamos el eje y esta es la distancia. Pero recuerden que para calcular el momento, la fuerza y la distancia tienen que formar 90 grados. La fuerza y la distancia son perpendiculares. Entonces, aquí no tienes que la fuerza sea perpendicular. Por lo tanto, esta fuerza de 50 newtons, lo primero que tenemos que hacer es descomponerla. Entonces formamos nuestro triangulito, nuestro triángulo rectángulo. Una componente estaría por acá, esta es la componente vertical, y la componente horizontal que iría en este cateto, digamos, la vamos a colocar por acá. Esta sería entonces la componente X de la fuerza, y esta otra sería la componente Y. Resolviendo nuestro triángulo rectángulo, como esto vale 50, a 50 se le pone 5K, entonces K vale 10, 37, 3 por 10, entonces acá tendríamos que la componente sería de 30. Esta fuerza es de 50. Nuestra fuerza F sería igual a 50. Ya está. Resolviendo el triángulo decíamos, esta componente nos quedaría de 30, perdón, esta es la componente X estaría acá, esta sería 30, entonces 30 sería la parte de acá arriba, 30 newtons, mientras que la componente Y, porque acá el ángulo sería de 53, 4K, entonces esta sería de 40 newtons, listo. Esta componente Y es la que va a formar 90 grados, ¿ok? Mientras que la componente X, su línea de acción, si la prolongamos, va a pasar por el eje. Entonces vamos a tener aquí dos momentos. Un momento de la componente X con respecto al punto O. Como la componente X pasa por el eje, entonces en este caso el momento es igual a 0. Y el otro momento sería la fuerza con respecto a ese punto O, pero la fuerza vertical, la componente Y. La componente Y vale 40, esta vale 40 newtons. La distancia desde la fuerza hasta el eje, mira, B vale 5 metros, esto multiplicado por 5 metros. El giro, esta fuerza empuja de esta manera, entonces la barra giraría de esta forma. Ese giro es antihorario, por lo tanto ese momento debe ser positivo. Entonces tendríamos que este momento de la fuerza con respecto al punto O sería igual más 200 newtons metro. Ya está. ¿Sí? Hacemos la descomposición porque una de ellas, una componente es perpendicular y la otra pasa por el eje. Bueno, ya, en este ejemplo vamos a calcular el momento resultante con respecto a un punto B. Momento resultante implica de que hay más de una fuerza aplicada sobre el cuerpo. En este caso es una placa rectangular de 10 metros y 20 metros de lado. Entonces, esta placa es de 4 kilogramos y por acá tiene una cuerda que está soportando la placa. Debemos identificar las fuerzas en este caso. Para ello ya sabemos que tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, si la placa es homogénea, en el peso va a salir desde su centro geométrico, de su centro de gravedad. Trazamos las diagonales, como la masa es de 4 kilogramos, entonces de aquí, de este centro, estaría colocado el peso, ¿sí? Exactamente en el centro. Recordamos que el peso es el producto de masa y gravedad, entonces en este caso sería 4, la gravedad 10, por lo tanto nos quedaría 40 newtons. Ahí estaría el peso. Como esta es una cuerda, entonces la cuerda ya sabemos ejerce tensión, y según dato del problema, esta tensión T es de 30 newtons. Acá hay una tensión que según dato es de 30 newtons. Hay dos fuerzas aplicadas, la tensión y el peso. Como esta fuerza está aplicada en la mitad, entonces si todo es de 20, la mitad de este lado entonces sería 10. Aquí tenemos entonces
10 metros, ¿correcto? Calculemos entonces el momento resultante. Primero hallemos el momento que produce el peso con respecto a este punto B, porque es con respecto a este punto. Y sería entonces la fuerza peso, que es igual a 40. Entonces 40 multiplicada por 40 newtons multiplicada por la distancia desde la fuerza hasta el eje, ¿no? Entonces dijimos que tenía que ser 90 grados la fuerza con la distancia. Ahí está 90 grados. La distancia es de 10 metros. Haciendo el producto nos quedaría 400. Por aquí entonces tendríamos 400 newtons metros. Nos falta colocar el signo. A ver, esta es la placa. Esta fuerza, este peso, hará que gire esa placa de esta manera. Este giro es horario. Si es horario sería entonces negativo, ¿no? Sentido de las agujas del reloj, horario. Entonces por acá nuestro momento tiene que ser negativo. Ya está. Esta es la primera parte. Calculemos ahora el momento de la tensión. Momento de la tensión con respecto al punto B. La tensión vale 30 según dato. La distancia desde la tensión hasta el punto B. ¿Sí? La distancia es todo esto. Como esto es 10, entonces aquí también sería 10 metros. Perpendicular, ahí está 90 grados. Esta es la distancia, la fuerza, entonces 30 multiplicado por 10. Esto nos daría 30 por 10, 10 metros. Sería 10 metros por acá. El giro, para este caso, esta es la barra, la tensión haría que gire de esta manera. Este giro sería en sentido antihorario, por lo tanto sería positivo. Entonces nuestro resultado nos quedaría 30 por 10, 300. 300 newtons metros. Momento resultante entonces, hacemos la suma de los dos momentos. ¿Ok? Entonces coloquemos por aquí, momento resultante. El momento resultante con respecto al punto B, tenemos aquí menos 400 y por acá tenemos 300, y esto nos daría entonces menos 100. Es la suma de los momentos, ¿ya? Ahí estaría entonces el momento resultante.